Dios les bendiga a todos los que nos escuchan. El tema de hoy es la guerra que viene, y hay una guerra natural y una guerra espiritual. Es importante entender por qué razones Dios permite las guerras, que dice el mismo Santiago, que habla de esto por la misma naturaleza del hombre. Pero en Éxodo 15:3 nos dice que Dios es un guerrero. Acabamos de escuchar, Dios es varón de guerra, Jehová es su nombre, dice. Jehová, varón de guerra, Jehová es su nombre. Bueno, es importante entender algo que vamos a ir viendo a la luz de la palabra. Recuerdo que hace muchos años tuve una pequeña fricción con mi madre porque le dije que Israel iba a desaparecer, como desapareció en el año 70 de nuestra era a través de un emperador romano, Tito, apodado Tito, Antíoco Epifanes, que vino a cumplir lo que el Señor profetizó, que no quedaría piedra sobre piedra. Vamos a ir viendo el punto importante, porque Israel, que es el pueblo que Dios escogió, vamos a ver que Él quiso que aprendiera a hacer guerra natural. A nosotros nos llama para hacer una guerra espiritual, y vamos a ver las diferencias y por qué, las razones también. Vamos a ver que Él es el Jehová de los ejércitos, el varón de guerra. Salmo 24, 8 al 10. ¿Quién es este Rey de gloria? Jehová el fuerte y valiente, Jehová el poderoso en batalla. Alzad puertas vuestras cabezas y alzaos vosotras puertas eternas, y entrará el Rey de gloria. ¿Quién es este Rey de gloria? Jehová de los ejércitos, Él es el Rey de la gloria. Bueno, es Jehová de los ejércitos, varón de guerra. Vamos a ver por qué es tan importante entender que el pacto del cuerpo de Jesucristo es un cuerpo de élite de guerreros. Por eso Él nos llama a ser guerreros, para estar en ese cuerpo que habla la palabra por muchos lados, el cuerpo de Jesucristo, que es la élite de un ejército de generales, por decirlo así, que vamos a gobernar los cielos. Isaías 41, 10 al 12. No temas, que yo soy contigo, no desmayes, porque yo soy tu Dios, que te esfuerzo. Siempre te ayudaré, siempre te sustentaré con la diestra de mi justicia. He aquí que todos los que se airan contra ti serán avergonzados y confundidos, serán como nada y perecerán los que contienden contigo. El 12. Los buscarás y no los hallarás, los que tienen contienda contigo serán como nada y como cosa que no es aquellos que te hacen guerra. Bueno, es un punto importante lo que dice el profeta, que serán como nada aquellos que te hacen guerra, pero necesitamos entender que debemos aprender a ser vencedores en esta guerra que viene para nosotros. Primero vamos a ver la guerra en el Antiguo Testamento. El Señor dice que dejó en Jueces 3, del 1 al 4, dejó varias naciones para que aprendieran a guerrear los judíos. Estas pues son las gentes que dejó Jehová para probar con ellas a Israel, a todos aquellos que no habían conocido todas las guerras de Canaán, para probarlos, para que al menos el linaje de los hijos de Israel conociese, para enseñarles en la guerra. El linaje, es importante entender el linaje, para enseñarlos en la guerra, siquiera fuese a los que antes no lo habían conocido. 5 príncipes de los filisteos y de los cananeos y los sidonios y los heveos que habitaban en el monte de Líbano, desde el monte de Baal Hermón hasta llegar a Mata. Estos pues fueron para probar por ellos a Israel, para saber si obedecerían a los mandamientos de Jehová,
que él había prescrito a sus padres por mano de Moisés. Bueno, 5 príncipes para probar para la guerra a Israel. Bueno, vamos a algo importante. Vamos a hacer un poquito de historia. La guerra ya pasada, que es historia, es fácil de compartir, de estudiar y compartir, pero lo importante es hablar de las cosas que vienen, que todavía no han sido hechas. Y la palabra en Isaías nos habla mucho de que él anuncia cosas antes que salgan a luz. Yo las haré notorias, dice el profeta en varios textos. Pero lo importante, vamos a hablar de un poquito del pasado por el pueblo de Israel. Que el pueblo de Israel, la guerra era natural. Para nosotros la guerra es espiritual, hermanos. Y es importante entenderlo. Y cómo ganar a esa guerra espiritual, para que no nos sorprenda el enemigo y nos venza. Daniel 7:7. En Daniel 7:7, desde el 1 empieza a hablar, no lo ponga, hermano. Habla de 4 bestias, y la cuarta bestia dice: después de esto miraba yo en las visiones de la noche, y aquí la cuarta bestia, espantosa y terrible, y en gran manera fuerte, la cual tenía unos dientes grandes de hierro, devoraba y desmenuzaba, y las sobras hollaba con sus pies. Era muy diferente a todas las bestias que habían sido antes de ellas, y tenía 10 cuernos. Bueno, aquí está hablando de la bestia espantosa y terrible, Roma, que tuvo 10 naciones bajo su potestad, conquistó 10 naciones, entre ellas Israel, y en el 8 dice que arrancó a 3. Estando yo contemplando los cuernos, he aquí otro cuerno pequeño que subía entre ellos, y delante de él fueron arrancados 3 cuernos de los primeros, y aquí ese cuerno había ojos como ojos de hombre y una boca que hablaba grandeza. Fueron arrancados 3 cuernos. Israel fue arrancado en el año 70 de nuestra era, y dejó de ser nación las 2 tribus que eran Judá y Benjamín, y hasta el 1948 volvió a ser nación 3 años después de la terminada la Segunda Guerra Mundial. Y lo importante es que las 10 tribus de Israel siguen hasta el día de hoy desperdigadas, disipadas, y algunas subieron, como la tribu de Dan, hasta lo que son la parte de arriba de Europa, por ahí en los ingleses, los daneses, todos ellos, los suecos, tienen mucho de la tribu de Israel, sobre todo de la tribu de Dan. Lo importante es que se volvió a hacer nación dos tribus, que al final de cuentas en el Salmo 83:4 profetiza: han dicho, venid y cortémoslos de ese pueblo, y no haya más memoria del nombre de Israel. Es cierto que esto se va a cumplir, porque Dios permitió que esa higuera en esos tiempos reverdeciera como señal que el mismo Señor habla. Cuando vieras la higuera reverdecer, todas esas cosas acontecerían, las proféticas de las guerras que vienen y todo esto. El punto es importante, que un remanente, una tercera parte de Israel, va a pasar el tiempo de plagas apocalípticas. No las van a tocar. ¿Por qué? Porque la promesa para Israel va a ser en el milenio de multiplicación como la arena del mar y como las estrellas del cielo, la promesa que le hizo a Abraham. Y en base a eso vamos a trabajar con el pueblo de Israel. Nosotros vamos a ver si hay tiempo y leemos un texto de esto. Pero en el año 70 de nuestra era, Mateo 24:2, respondiendo a él, el Señor les dijo a sus discípulos: ¿veis todo esto? De cierto os digo que no será dejada aquí piedra sobre piedra que no sea destruida. Bueno, hablando del templo también, él dijo algo sobre esto, y me gusta más el capítulo de Lucas 19, 41 al 44. Habla un poquito más exacto.
Y como llegó cerca, viendo la ciudad, lloró sobre ella, sobre Jerusalén, el Señor, diciendo, oh, si también tú conocieses, a lo menos en este tu día, lo que toca a tu paz, mas ahora está encubierta de tus ojos. Porque vendrán días sobre ti que tus enemigos te cercarán con baluarte, y te pondrán cerco, y de todas partes se pondrán en estrecho. Y te derribarán a tierra, y a tus hijos dentro de ti, y no dejarán sobre ti piedra sobre piedra, por cuanto no conociste el tiempo de tu visitación. Bueno, durante 1900 y cacho de años, quitándole los 70 años, en el año 70 dejó de ser nación, hasta el 48 regresaron estas dos tribus, que les dice el Señor que huyan a los montes, porque el anticristo los va a perseguir, el tiempo de ira para ellos. Para nosotros vamos a tener algo diferente. Vamos a ver en Jeremías 7, 16, 17 y 18, nos dice a través del profeta Jeremías: tú pues no ores por este pueblo, ni levantes por ellos clamor ni oración, ni me ruegues, porque no te oiré. ¿Por qué razón? ¿No ves lo que estos hacen en las ciudades de Judá y en las calles de Jerusalén? Los hijos cogen la leña y los padres encienden el fuego, y las mujeres amasan la masa para hacer tortas a la reina del cielo y para hacer ofrendas a dioses ajenos por provocarme a ira. Bueno, los hijos, los padres y las mujeres, toda la familia, hacían tortas las mujeres a la reina del cielo. Ahorita también hay una adoración a muchas vírgenes. La importancia de la desviación del pueblo de Israel fue que al final de cuentas dice que fue desechado de momento. El versículo 26, mas no me oyeron ni inclinaron su oído, antes endurecieron su cerviz e hicieron peor que sus padres. Y por eso dice que fueron desechados. Hay una parte que maneja la cuestión de el destructor en Jeremías 6, 22 y 23. Habla de la hija de Sión. Aquí viene, así ha dicho Jehová, aquí viene un pueblo de tierra de Aquilón y gente grande se levantarán los cantones de la tierra. Arco y escudo arrebatarán, crueles son, que no tendrán misericordia. Sonará la voz de ellos como la mar y montaránse a caballo como hombres dispuestos para la guerra contra ti, oh hija de Sión. Hay una pequeña diferencia entre todos estos dos textos con los textos de Jeremías en el capítulo 50, 41 y 42. Ya habla de lo mismo. Vamos al 42. Exactamente dice lo mismo. Pueden ustedes en su casa comparar esos dos textos, y hay una diferencia en la parte de abajo del 42. Dice: apercibirse como hombre a la pelea contra ti, oh hija de Babilonia. En la otra dice: hija de Sión, que sucedió en el tiempo de Jeremías. Y acá dice: hija de Babilonia. El punto importante que Daniel 7:7 dice, la cuarta vez espantosa y terrible, no la dice. Aquí dice en la parte al principio, la cuarta vez, dice vez espantosa y terrible. Y Habacuc nos habla en lo mismo en el 1:7, de otra vez espantosa y terrible. Esa Biblia de la antigua versión, Casidoro de Reina de Valera, habla y nos dice en la versión antigua, espantosa y terrible. Las otras versiones ya nos dicen espantosa y formidable. Y la expresión es la misma que Daniel, nada más que en Daniel se cumple en el año 70 de nuestra era, a través de la destrucción de Israel. Y para nosotros dice, obra será hecha en vuestros días, dice el 5, ahí Habacuc 1:5. Mirad a las gentes y ved, maravillaos pasmosamente, porque obra será hecha en vuestros días, que aun cuando se os contare no la creeréis. La vez espantosa y terrible que se levanta dentro de muy poquito, la vamos a ver. Los caldeos en el 6.
Porque aquí yo levanto los caldeos, gente amarga y presurosa, que caminan por la anchura de la tierra para poseer las habitaciones ajenas. Espantosa y terrible. De ella misma saldrá su derecha y su grandeza. Bueno, sabemos que en el 91 la hicieron presa, la bombardearon las Naciones Unidas. Dice que una nación grande de Estados Unidos, nación del norte, Inglaterra, y muchos reyes, las Naciones Unidas, y con pretextos la bombardearon para saquear su petróleo, sus riquezas. Entonces de ella misma saldrá su derecho y su grandeza. Los caldeos que habla aquí son los babilónicos que nos dice Jeremías en el 50, 41 y 42 que leímos, hija de Babilonia, ahora son iraquíes. De ahí saldrá la maldad que está encerrada en la tierra del Sinar, que dice Zacarías, que es donde está el Edén y donde el hombre pecó y está encerrada la maldad. Irak dice que de ahí saldrá esa maldad para toda la tierra. Vamos a Habacuc, hermano, el 10. Escarnecerá, de los reyes y los príncipes hará burla. Reiráse de toda fortaleza y amontonará polvo y la tomará. El 11. Luego mudará espíritu y pasará adelante y ofenderá atribuyendo esta su potencia a su Dios. ¿Cuál es el Dios de este príncipe o gobernador, que es el último imperio, la última cabeza, la séptima que habla Apocalipsis, 7 cabezas, y la última son 7 reyes, 7 imperios? El último es necesario que dure breve tiempo, pero dice en el 13, 1 y 2 y 3 de Apocalipsis, esa bestia que sube del mar, dice que yo me paré sobre la arena del mar y vi una bestia subir del mar que tenía 7 cabezas y 10 cuernos, y sobre sus cuernos 10 diademas, y sobre las cabezas de ellas nombres de blasfemia. 2, por favor. Y la bestia que vi era semejante a un leopardo, y sus pies como de oso, y su boca como de león, y el dragón le dio su poder y su trono y grande potestad. Bueno, el leopardo asiático, el oso ruso y el león Irak, hablando de el dragón, le va a dar su poder, su trono, el trono de el diablo, que dice en el 20, creo que es el 2, donde dice el dragón, que es Satanás, que es serpiente antigua y que es el diablo y Satanás, y retó por 1000 años. Nada más como referencia. Volvemos al 3.2. El dragón le va a dar su poder y se va a reír de toda fortaleza, dice en el Habacuc 1.10. El punto importante del 13.3. Y vi una de sus cabezas como herida de muerte, y la llaga de su muerte fue curada, y se maravilló toda la tierra en pos de la bestia. Bueno, vamos a ver que es un ángel, es una séptima cabeza de Satanás, que pueden penetrar en el cuerpo de un hombre, y se va a maravillar toda la tierra en pos de la bestia. Lo vamos a maravillar, hermanos, nosotros mismos que conocemos la profecía, vamos a maravillarnos de que salga y conquiste toda la tierra, porque así lo maneja la palabra. Hay un texto en el 26 de Jeremías 6:26. Hija de mi pueblo, síguete de saco y revuélcate en ceniza, hace luto como por hijo único, llanto de amarguras, porque presto vendrá sobre nosotros el destruidor. Bueno, aquí le llaman a Tito, hablando de que destruyó las únicas 2 tribus que tenía Israel para dejar de ser nación. Y vamos a ver otro pasaje, Isaías 54:16. He aquí que yo cría al herrero que sopla las ascuas en fuego y que saca la herramienta para su obra. Yo he creado al destruidor para destruir.
Bueno, aquí está hablando del anticristo. Tenemos información que él se maneja como destruidor, que Dios lo ha puesto para seleccionar. En un simposio en Nueva York comentó esto, lo tenemos por ahí como dato. Él se llama el destruidor, que Dios lo puso para destruir. Y en el 13:11 de Apocalipsis dice que después de que vio subir la bestia del mar, que ahorita vamos a ver exactamente cuál es, y con más claridad, hablando de la que Satanás le va a dar todo su trono, su poder. Aquí dice, después vi otra vez que subía de la tierra. Es polvo, es hombre, el anticristo. Y tenía 2 cuernos semejantes a los de un cordero, mas hablaba como un dragón. El 12. Y ejerce todo el poder de la primera bestia en presencia de ella. Y hace a la tierra y a los moradores de ella adorar a la primera bestia, cuya llaga de muerte fue curada. En el capítulo 17, en el versículo 12, hablando de la bestia que sube de la tierra, los 10 cuernos, que son todos el poder de la ONU, en todos los países que has visto, son 10 reyes, son todos los reyes que hay en la tierra, que aún no han recibido reino, todavía está cerca, hermanos, mas tomarán potencia por 1 hora como reyes con la bestia. Lo vamos a ver subir, pero los que nos quedemos al nuevo orden mundial y que tengamos que ser azotados, como dice la palabra, para ser recibidos como hijos, no solo el castigo, sino el azote, para que podamos recibir la bendición de ser hechos hijos, como dice Hebreos 12:6, nada más como referencia. Vamos a Isaías 6:13. Dice que aún quedará en ella 1/10 parte, hablando de la tierra. Y lo importante de esto es que habla que va a haber un tronco de simiente santa, dice, y volverá bien, dice, y volverá bien, que habrá sido asolada como el olmo y como el alcornoque, de los cuales en la tala queda el tronco, así será el tronco de ella, la simiente santa. Hablando de los que van a gobernar la tierra después de todo esto, del tiempo de ira que nos maneja la palabra. Lo importante es entender que viene una guerra espiritual para nosotros, que nos dice Efesios 6:12, hablando de la guerra espiritual. No tenemos lucha contra sangre y carne, sino contra principados, con potestades, contra señores del mundo, gobernadores de esas tinieblas, contra malicias espirituales en los aires. Bueno, el príncipe de ese mundo es, dice el Señor mismo, viene el príncipe de ese mundo con el cual nada tengo que ver, Satanás. Y los señores gobernadores de esas tinieblas que el mismo Satanás tiene dentro de su gobierno de la tierra, que al final de cuentas vamos a como dice el texto de Apocalipsis 12:11, que vamos a vencer muriendo, en esa expresión. Ellos le han vencido por la sangre del Cordero, por la palabra de su testimonio, y no han amado sus vidas hasta la muerte. La sentencia adámica de la muerte se tiene que cumplir, pero hay un texto en el 14:13 que es importante que podamos entender que morir por el Señor es una bienaventuranza. Y oí una voz del cielo que me decía, escribe, bienaventurados los muertos que de aquí en adelante mueren en el Señor. Sí, dice el Espíritu, que descansarán de sus trabajos, porque de sus obras siguen con ellos siguen. Venciendo, no amaron sus vidas hasta la muerte. Vamos a vencer muriendo por el Señor, porque aquí dice, los que mueren de aquí en adelante en el Señor, bienaventurados. ¿Por qué? Porque vamos a entrar en gobernación, vamos a
Unos van a ser guerreros y otros administradores. Aquellos que alcancen a obtener la bendición de guerrear con las huestes satánicas, las huestes caídas, las huestes rebeldes. Apocalipsis 12:17. Entonces el dragón fue airado contra la mujer y se fue a hacer guerra contra los otros de la simiente de ella, los cuales guardan los mandamientos de Dios y tienen el testimonio de Jesucristo. Se fue a hacer guerra contra el hijo varón, que habla ahí mismo en el 12:5, que ella parió un hijo varón, que va a regir, hablando de la mujer. Parió un hijo varón, el cual había de regir todas las gentes con vara de hierro, con la palabra, con el poder, de tener el poder de muerte, para regir a todas las gentes, primero aquí en la tierra y después en los cielos. Y su hijo fue arrebatado para Dios y a su trono, el que hace la guerra, en el que leímos en el 17, contra la simiente de los hijos de ella, dice. Ellos son los que van a gobernar, los guerreros que iremos a gobernar los cielos. Manejan ahora los científicos que en nuestra galaxia hay 36 civilizaciones, nada más en nuestra galaxia. Y hay miles de galaxias que componen una constelación, y hay miles de constelaciones. Entonces, ¿cuántas civilizaciones hay en los segundos cielos? Hablando de los segundos cielos, no del cielo de Dios, que es el tercero. Entonces, vamos a regir los cielos si somos guerreros para mantener el orden en las civilizaciones actuales y las que se generen, además, después de el 17:15, creo que es, habla de la ramera. Vamos a ver quién es la ramera. Él me dice: las aguas que has visto donde la ramera se sienta son pueblos y muchedumbres y naciones y lenguas. Porque Dios el príncipe de este mundo le va a dar su trono, su potestad a este personaje, el último imperio, la última cabeza, la ramera, que habla el 17:5, ¿verdad? Dice: en su frente es un nombre escrito, misterio, Babilonia la grande, la madre de las fornicaciones y de las abominaciones de la tierra. Cuando Juan escribía el Apocalipsis, era Babilonia, los caldeos, gente amarga y preciosa que camina por la anchura de la tierra para poseer habitaciones ajenas. Espantosa es y terrible. Entonces, antes eran caldeos, cuando estaba Jeremías y Abacú profetizando sobre los caldeos. Ahora, cuando está Juan profetizando en los primeros años de nuestra era después de Cristo, dice Babilonia, porque era Babilonia, y ahora es Irak, la madre de las fornicaciones, de las abominaciones de la tierra. Pronto veremos esas cosas. Manejan muchos que Babilonia es el Vaticano, muchos cristianos, teólogos, pero no es cierto. Ahí dice con claridad: 7 montes, son 7 reyes, no son los montes que rodean el Vaticano, son 7 reyes, se está explicando el ángel, y esos 7 son 7 imperios. 6, dice, el 5 son caídos, 5 imperios eran caídos. El 6º era el imperio romano, cuando Juan escribía, y el 7º, cuando venga, es necesario que dure breve tiempo. De Babilonia, la gran ciudad que tiene reino sobre los reyes de la tierra. Si pueden, el 16. Y los 10 cuernos que viste de la bestia, esos aborrecerán a la ramera, después de que da su potestad este príncipe, el dragón, a esta nación que va a estar apoyada por 69 naciones por Rusia,
y por China y por otras naciones más. Dice que al final de cuentas la bestia que sube de la tierra va a aborrecer a la ramera y la hará desolada y desnuda, y comerán sus carnes y la quemarán con fuego. Bueno, eso ya no lo veremos, lo verán el remanente judío. Ya no nos toca a nosotros este punto del tiempo de ira, que las plagas que son para los apóstatas, para los incrédulos y para aquellos que no obedecieron al Señor en el tiempo de ser filtrados por todo lo que viene, para que podamos ser fieles y no lo neguemos. Entonces, estos dos reyes, dice que esos dos reyes harán en una misma mesa, tratarán mentira. Pero ya después que termine el primero con nosotros los gentiles, va a destruir Irak y él se sentará donde no debe, dice el Señor, allá en Jerusalén, en el templo de Jerusalén. Es lo que dice el Señor como parte profética. Y al final de cuentas vendrá la guerra del Armagedón en el monte, en el valle de Megido, realmente contra China. Lo maneja la Biblia de manera escondida también, hablando de quiénes son los 200 millones de soldados orientales, por si quieren saber quién tiene tanto ejército. Bueno, 200 millones de ejército oriental van a venir a Jerusalén, y ahí el Señor va a bajar y los va a destruir para tomar posesión del reinado milenial de Él. Entonces es importante que nosotros tengamos la conciencia o la ciencia de saber que tenemos que ser vencedores. Dice el 21:7, de Apocalipsis: el que venciere poseerá todas las cosas, yo seré su Dios y él será mi hijo. Hablando de seremos como Jehová, guerrero, porque como dice el primer texto que leímos, Jehová es mi guerrero. Por ahí la última alabanza se cantó, Jehová es mi guerrero. Bueno, el que va a ser hijo va a ser guerrero, va a pertenecer al cuerpo de Jesucristo y va a salir a los cielos, a gobernar los cielos. La bendición de poder ir también a visitar a los suyos en el paraíso. Y maneja también con el 3:21: el que venciere, yo le daré que se siente conmigo en mi trono, en el trono del Señor, así como yo he vencido y me he sentado con mi Padre en su trono. Bueno, él tuvo una guerra espiritual. Dice que cuando iba a tenerla hasta sudor, eran como gotas de sangre. Viene el tiempo difícil para nosotros, muy pronto estaremos siendo llevados a los reyes para dar testimonio, para que podamos ocupar esos lugares, primero aquí en la tierra y después en el trono del Señor, para gobernar los cielos, como dice Daniel 7:27. Ya con esto terminamos. La guerra viene para que aprendamos a gobernar. Es para eso viene la guerra. Al pueblo de Israel le dio 5 naciones para que aprendieran a guerrear de manera natural, porque en el tiempo de Israel el pueblo no podía tener lo espiritual, pero nosotros, nuestra guerra es espiritual porque ya tenemos, o si no lo tenemos es importante obtenerlo para poder guerrear en lo espiritual. Nosotros ya la guerra es de tipo espiritual, no tenemos guerra contra carne y contra sangre, sino contra principados, contra el príncipe de este mundo. Y que el reino del señorío y la majestad de los reinos debajo de todo el cielo se ha dado al pueblo de los santos del Altísimo, a los que van a ser guerreros, cuyo reino es reino eterno y todos los señoríos le servirán y obedecerán. Para eso tenemos que aprender a ser guerreros, a tener esa lucha y a ser vencedores. Para eso nos ha hecho
del Señor para que podamos estar en el cuerpo de gobernación del Señor como élite de cuerpo guerrero en los cielos. Para eso viene esta guerra, para que aprendamos a ser guerreros. Jehová es mi guerrero. Dios les bendiga a todos los que nos escuchan. Gracias.